Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal Eloy Sensini Oficial y este es un nuevo formato que vamos a tener acá mismo en nuestro canal. Es una clase gratis, didáctica para todos aquellos que quieran aprender de cero sobre la palabra de Dios, sobre la fe cristiana, y hoy tenemos un tema súper interesante que a mí me ha tocado enseñar y compartir en mi propia iglesia. Por eso ahí pueden ver arriba que dice el Redil de Cristo. Es la iglesia donde yo enseño, donde predico, donde lidero durante ya casi 18 años, y el Señor me ha bendecido de tal manera para poder tener ahora este formato y este medio para dárselo a ustedes. El título es Señor de todo o de nada. Vamos a ver que esto es atribuido a una cita de un teólogo reconocido y lo vamos a ver después, pero quisiera dar una pequeña introducción acerca de este tema. Hoy en día muchas personas utilizan el título o el término de Señor para referirse claramente a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, pero no entienden el trasfondo o el significado pleno de lo que decimos, de lo que nos referimos cuando decimos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y el Señor mismo dejó algo muy en claro en los evangelios, y vamos a verlo aquí en Mateo 7, 21 al 29. Yo lo tengo aquí preparado y lo vamos a leer como dice aquí en la Biblia de las Américas. Vamos a leerlo, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que muchos le dirán, muchos me dirán, dice el Señor, en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En otra versión dice hacedores de maldad o malvados. Dice, vamos a hacer una pausa ahí. Aquí mismo el Señor dice: no todo. Así es como comienza esta sección. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que hay una parte que sí entrará. ¿Que por qué? Porque realmente no solamente fue de palabras, sino que fue con sus hechos y con su relación en su vida con el Señor, que demostraron que Jesucristo era su amo, su gobernante. Porque tenemos que entender eso, que Señor no es como querer decir Señor fulano, Señor mengano, sino que es un título que le atribuimos a Jesús porque Él es el jefe, el amo, el gobernante, el dueño de toda nuestra vida, de nuestra vida pública y de nuestra vida privada. Es un título que Él mismo se ha ganado al vencer a la muerte, al dar su vida por nosotros en rescate para redimirnos de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él fue el sacrificio que sustituyó, digamos, la paga que era de nuestros pecados, porque como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Jesucristo fue la ofrenda que sustituyó, que fue en nuestro lugar y fue satisfactoria. La palabra nos enseña que la ira de Dios fue derramada, vertida sobre él. Sin embargo, aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, acá está la gran distinción, dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno podría llegar a preguntarse, entonces, ¿qué? ¿Que solamente se trata de acciones? O sea, ¿yo puedo lograr o realizar acciones que me den la entrada al reino de los cielos? No, no quiere decir eso. El Evangelio, como sabemos, no es por obras para que nadie se jacte, sino que es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que está queriendo decir el Señor es de tener una fe genuina, una fe viva, no de obras muertas. Por eso dice: muchos me dirán en aquel día. Y Él da ejemplos de lo que las personas le van a llegar a decir, como querer excusarse. Ahí está. Esa es la postura del corazón que está equivocado, en el lugar incorrecto. Es el corazón que le dice a Jesús Señor, pero aún así trata de justificarse. O sea, es una persona que todavía no entendió el Evangelio de la gracia del Señor. Por eso le dice: hey, pero no profeticé en tu nombre, no en tu nombre yo no eché demonios, hicimos muchos milagros. O sea, en otras palabras, como que le está queriendo autojustificarse al Señor, diciendo: yo merezco entrar a ese lugar, yo merezco estar ahí. Y dice: y entonces les declararé. Prestemos atención, por muchos teólogos y grandes predicadores y grandes personalidades a lo largo de la historia de la iglesia
han atribuido este pasaje con el título de el pasaje más que más miedo da, o el que más hace temblar a la carne de las personas, y creo que estoy de acuerdo con ellos, porque Jesús dice que les declarará y les responderá a esas personas: jamás os conocí. ¡Wow! Jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. Vamos a partir esta parte, este versículo, esta respuesta en tres. Primero dice jamás. No está diciendo en un momento te conocí y después te apartaste, en un momento cuando tus papás te bautizaron o vos mismo diste ese paso de fe y repetiste esa oración delante de un altar con un pastor, y que bueno, después te apartaste porque te gustó más el mundo o porque ya las complicaciones de la vida, viste, y bueno, en ese momento no, dice jamás. No en un momento sí, en otro no, dice nunca. Y recordemos que son personas que echaron fuera demonios, que en su nombre hicieron milagros, que profetizaron en el nombre de Jesús. No estamos hablando de personas que jamás pisaron una iglesia. Estamos hablando de gente hipócrita. Personas que solamente decían amar a Dios de palabra, pero su corazón estaba lejos. Por eso les dice, ahora, como ustedes primeramente tomaron la decisión de alejarse de mí, de dar lugar a ese pecado, a la carne que nos separa del Padre, ahora el Señor, Dios, te está diciendo, ahora vos apártate de mí. Apartaos de mí. Eso es tremendo, o sea, es una porción de la palabra que si no te hace temblar hasta lo más profundo de ti, hay algo mal ahí. Yo creo que si tienes al Espíritu Santo habitando, si eres templo del Espíritu Santo, Él te va a convencer de esto, que esto es lo que nunca queremos escuchar del Señor. Apartaos, aléjense de mí, los que practicáis iniquidad. ¿Quién es la persona que practica maldad, iniquidad? La que en su corazón hay falsedad, hipocresía, doble vida. Estamos hablando de gente como los fariseos de la época de Jesús, que eran maestros de la ley religiosa, que eran gente que tenían títulos, que hacían muchas cosas para que la gente los aplaudiera, los reconociera, pero Jesús muchas veces los exhortó, hay tantos ejemplos, ¿no?, en los evangelios, cuando se habla de que los nombró como tumbas blanqueadas o tazas que por fuera parecen estar limpias, pero por dentro están llenas de toda clase, ahí mismo dice la palabra, ¿no?, de suciedad, iniquidad, perversión, maldad, etcétera, etcétera. Por eso, a continuación, lo que dice el Señor es tan poderoso. Él, digamos que ejemplifica las dos vidas, los dos contrastes de estas dos personas, de estas personas que van a recibir estas clases de dos respuestas, y dice, serán como dos cimientos. Por eso continúa en el versículo 24, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Hay dos cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que oye las palabras de Jesús, pero también el que las pone en práctica. Ese será semejante a un hombre como sabio. Esa es la sabiduría, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, es ese temor reverente que te lleva a obedecer y a aplicar lo que has escuchado. Dice que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, o sea, sí las oye, las escucha, puede ir a la iglesia, puede sentarse todos los domingos, todas las reuniones, conferencias, campamentos, eventos, etcétera, etcétera. Ya lo vimos, puede profetizar, puede echar fuera demonios, puede hacer un montón de cosas. Pero si no las pone en práctica en su corazón, no gobierna el Señor. No hay una relación real, no hay una comunión real, diaria, continua con el Señor. Dice, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus
escribas, o sea, la gente religiosa, los maestros de la ley religiosa de ese tiempo, como vimos, que no tenían autoridad, solamente había hipocresía. Eso es lo que tiene para nosotros el Señor. Entonces, veamos, hay dos ejemplos, ¿no? Voy a sacar un poquito acá la cámara. Hay dos ejemplos. Tenemos, por un lado, el sueño de Dios. Este es el sueño de Dios, como pueden ver, para nosotros, estar edificados sobre la roca, que es Cristo. Pero este es el sueño de mi carne. Cuando hablamos de sueño estamos hablando, ¿no?, de proyecto, de cómo desarrollas tu vida. Y vemos que solamente hay una que se mantiene intacta cuando vienen los torrentes, la lluvia, las tormentas, los vientos fuertes, los problemas, las circunstancias, las enfermedades, las crisis. Pero la otra dice, hay una gran ruina, una gran destrucción. Va a ser demolida, destruida por completo. Y aquí vemos son las familias que ponen su fe en Dios, en Jesús y su obra redentora, y las familias que le dan lugar a la carne, que ambas, como dijimos, pueden escuchar, pueden ir a la iglesia, pero solamente una va a estar de pie cuando sea el momento. La pregunta del millón, ¿quién es? ¿Quién es el arquitecto de tu vida? ¿En dónde estás edificando? No construyas en la arena, construye en la roca que es Cristo, en su palabra, porque Él dijo en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás, porque son eternas. Entonces tenemos que entender que sí, el Señor nos ama y tiene un plan para nosotros, por más que hoy en día en ámbitos teológicos se habla muy mal acerca de esto. Hay personas que dicen, no hay que decirle eso a la gente. Mentira, hay que decírselo, porque es la realidad. Dios nos ama, Él tiene un plan para nosotros y su plan es de edificación, de bendición. Pero tenemos que primeramente reconocer al Señor como el Señor de nuestra vida, valga la redundancia. Tenemos que estar en Cristo para que esto sea verdad. Si no estamos en Cristo, si nuestro corazón está lejos de Él, si hay hipocresía, bueno, ya sabemos cómo va a terminar la cosa. Vamos a ir a otro pasaje que es muy conocido, Salmos 139. Déjeme correr un poquito la cámara ahí. Salmos 139, del 3 al 14, dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ves? Dice, mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque reconoce que el Señor es su Dios, es su jefe, es su amo, es su gobernante y que está edificando sobre él. No es solamente por los aplausos o para ser reconocido por el ser humano, no, lo hace de corazón, genuinamente, entrega su voluntad, alinea su voluntad a la palabra de Dios. Jeremías 1.5, ustedes lo conocen, conocidísimo. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, significa te aparté para un propósito en específico, y se te di por profeta a las naciones. Claramente estas son las palabras al profeta Jeremías en su llamamiento. Sin embargo, nosotros podemos utilizar este pasaje para aplicarlo a nuestra vida hoy en día, porque ese es el corazón del Señor conforme a su atributo, a su carácter para con nosotros en Cristo Jesús. Jeremías 29:11, ya lo conocen, me quiero enfocar en esto ahora. Hay personas que enfocan y desarrollan su vida en base de tener éxito. El ser humano está completamente ensimismado con el éxito. Nadie quiere vivir en derrota, ser un fracasado, ser un loser, un perdedor. Nadie, en términos, por ejemplo, de salud, en términos académicos, en términos de trabajo, sueños, empresas, etcétera, etcétera. Yo justamente ahora termino de venir al gimnasio porque reconocí esto de que yo quiero realmente tener una victoria, un éxito en mi salud, en mi cuerpo, no solamente para verme estéticamente bien, sino para tener resistencia, fuerza, todo lo que necesito también para predicar, para llevar por obra el propósito que Dios puso en mi vida. Pero si entendemos cuál es la definición bíblica de éxito, entonces vamos a entender que no se trata de perseguir tu propia felicidad. No se trata tampoco de perseguir lo que mucha gente hoy persigue, que es el dinero. Gente que dice que el mundo gira alrededor del dinero o gira por el dinero. Eso es una mentira del enemigo. Tampoco es para encontrar romance o una relación romántica, solamente casarse o tener hijos, o personas que solamente persiguen por el sexo. No es así. O intereses románticos, no es así.
El éxito, yo diría que nos lo demostró nuestro Señor antes de ir a la cruz. Fíjense lo que dice esta porción de la Escritura. Juan 17, del 4 al 6, yo creo que es la definición completa de éxito. ¿Y cuál es? Dice el Señor Jesús hablando en el Getsemaní, a momentos, horas antes de ser crucificado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes, que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Quiero enfocarme en esto, esta primera parte. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado, he terminado, he logrado la obra que me diste que hiciese. Uno podría decir, pero todavía no había ido a la cruz, todavía no había pronunciado esas palabras, telestai, consumado es, hasta que terminado. Sin embargo, su corazón ya estaba predispuesto, su voluntad ya estaba entregada a hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que aquí está la definición de éxito. No se trata de perseguir tu felicidad, de perseguir tus sueños, tu desarrollo como persona o como hombre o como familiar. Es lograr acabar o terminar la obra que Dios te da. ¿Y cuál es esa obra? Primeramente, todo ser humano tiene como propósito en la tierra glorificar a Dios. Por eso Jesús le dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? Hay muchas maneras, sin embargo sabemos que Dios se lleva la gloria cuando nosotros nos sometemos, nos rendimos, nos humillamos. Por eso la palabra dice, humillaos bajo mi poderosa mano, dice el Señor, y a su debido tiempo yo os exaltaré. Cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos, nos sometemos, Él se lleva la gloria. ¿En qué yo me tengo que rendir? Primeramente, en no hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad del Espíritu. En caminar, en obrar en las obras del Espíritu, significa yo poder, primeramente, tener un conocimiento de la palabra, para que el Espíritu Santo me guíe, para que la palabra sea lumbrera de mi camino, lámpara a mis pies, y luego poder llevarlo por obra. Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas personas van a poder preguntar, pero ¿cuál es esa voluntad? Hay gente que me ha preguntado en estos años, ministrando jóvenes, adolescentes, primeramente, ¿qué carrera Dios quiere que estudie? ¿Qué trabajo Dios quiere que tome? ¿Con qué chica Dios quiere que me case? La realidad es que sí, Dios nos ha dado libre albedrío, sin embargo es una voluntad limitada, porque yo no puedo hoy decidir saltar por el balcón de mi casa y volar. No, tampoco puedo decidir ir a la cancha de Central o de Newell's y jugar como Messi. No tengo una voluntad completamente libre. Sin embargo, Dios me ha dejado marcos, unos espacios donde yo puedo obrar. Y yo creo que ahí está el secreto. Ahí está donde nosotros tenemos que tener éxito, como Jesús lo hizo. Jesús también se sometió, dice la palabra en Filipenses, que se despojó a sí mismo y se humilló a tal humillación que fue a la muerte y muerte de cruz. Pero cuando entendemos esto es que en ese marco de limitaciones, como Jesús las tenía, a pesar de que Jesús era completamente hombre y completamente Dios, podemos decir que también como hombre, como ser humano, tenía límites. Se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, sentía dolor. Jesús, uno de los versículos más cortos de la Biblia es, y Jesús lloró. Sabemos que derramó gotas caían como gotas de sangre en este momento, justamente en el Getsemaní cuando oraba, y que los discípulos, se dormían, como ahí atrás pueden ver. Entonces, si nosotros estamos alineados a nuestra voluntad, a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos o a la voluntad del Señor. Primeramente, yo diría que debemos comenzar desde la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos a las naciones, de todas las naciones de la tierra hasta el fin del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. También la pregunta que podemos hacernos para descubrir si estamos teniendo éxito o no, o si estamos alineados a su voluntad o no, es ¿para quién vivo? ¿A quién estoy sirviendo? Si estoy sirviendo a mis placeres, hay muchos ejemplos acá que yo podría tomar en mis años ministrando, personas que se excusan y se autoengañan diciendo, bueno, esto es lo que Dios quiere que yo haga, cuando en realidad Dios nunca les mandó que hagan eso.
Me recuerda a un caso reciente de un chico, joven él, recién cumplido, quizás 18, 19 años, y él trata de excusarse con cualquier cosa para seguir en una relación que es de yugo desigual. La realidad es que Dios ya habló acerca de esto. No tenemos que ligarnos, no tenemos que unirnos sentimentalmente con el yugo desigual, con personas que no están en el Señor, que no son parte de la fe. Entonces, ahí yo le preguntaría, ¿no? ¿Para quién vivo? ¿Para mí? ¿Para esa mujer? ¿Para esa chica? ¿A quién estoy sirviendo con las decisiones que tomo? ¿Esto le da la gloria a Dios? Yo creo que son pistas y cosas que nos van a indicar si estamos por el camino correcto. Mateo 16, 25 al 26 en la NBI dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, no solamente está hablando de morir o sellar tu testimonio con sangre, como lo hacen los mártires hasta hoy en día. Vemos la crisis que está ocurriendo en Nigeria, personas que están siendo asesinadas en su misma casa por su fe, por musulmanes, etcétera, etcétera, en iglesias clandestinas en China, y ustedes ya saben el resto. No solamente estamos hablando de perder nuestra vida de esa manera, sino también sacrificar, crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones todos los días. Dice, por mi causa, no la nuestra, la del Señor. Dice, esa persona la encontrará. Por eso en otra parte, ¿no? Dice que nuestra vida está escondida en Él, en Cristo. Pero esta persona es la que la encontrará. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo diría, primero es que pierdas tu vida, que mueras al yo. Y Jesús hace una pregunta que yo siempre se la hago cuando estoy en consejería con jóvenes y adolescentes, es ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? O en otras partes, en otras versiones dice, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero pero perder su alma, su espíritu? O que su espíritu sea arrojado al infierno, ¿no? ¿De qué sirve? Yo le diría a estas personas, ¿de qué sirve lograr tener una relación amorosa, lograr tener ese trabajo, lograr tener ese título, si en ese proceso, en ese camino, te pierdes lo que el Señor tiene para ti, que es la vida eterna? Por eso es importante, ¿no? Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, adoración en el original significa entrega completa, ofrezca, significa de voluntad, no impuesto, no forzado, no por tradiciones de hombres o religiones de hombres, no, de voluntad y de corazón. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras versiones dice todos los días. Tenemos que hacerlo todos los días. Y para terminar ya, porque se me va el tiempo, es el teólogo S.M. Swemmer que dijo una vez, si Jesús no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. No digas Jesús es el Señor de mi vida porque voy a la iglesia, porque pago el diezmo, porque canto en el altar, porque predico, porque evangelizo, porque nada de eso. Porque acuérdate que nada de eso importará en ese día final. Porque muchos le dirán, Señor, Señor, pero Él les dirá, jamás os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Si Jesús es el Señor de tu vida, eso se va a demostrar. Así que quiero dejarte con esta pregunta final. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Eso se demostrará con cómo está tu corazón, cómo está tu relación con Dios. Si estabas alejado, vuélvete al Señor. Si estabas con dudas, si estabas pecando con un pecado no arrepentido, arrepiéntete y cree en el Señor para ser salvo. Que Dios te bendiga y espero que esta lección, que esta clase cortita te haya sido de bendición. Dios te bendiga.